a esa viga, o sea, como de qué largo. Y a veces cuando es nuestros primeros semestres, como que no alcanzamos a visualizar qué largo. Entonces yo les pido por ahí que tal vez se imaginen la casa de su abuelita o algún espacio pues, un poquito amplio para ponerle ese largo a esa primer viga. No sé si alguien nos quiera regalar ese largo y con ese trabajamos. 10 metros. ¿Alguien dijo? 6 metros. ¿Alguien dijo 6? ¿Alguien más dijo? Yo dije 10. 10. Bueno, pues ¿cómo ven si hacemos un intermedio entre esos dos? ¿Cómo ven si hacemos unos 8? Ándale, y tomamos en cuenta la opinión de esas dos personas. Ahí le damos 8 metros y por ahí pues vamos a considerar tal vez que la carga distribuida va a estar actuando pues tal vez en una media viga, es decir, que le podríamos dar aquí una longitud, tal vez esté un poquito mal acotada, pero vamos a hacerle caso a la cota, que sea 4 metros, y les voy a proponer que esa carga distribuida, para que sea un poquito, pues digamos, fácil nuestro ejemplo, le demos un valor de 1 tonelada por cada metro. Y aparte le vamos a considerar tal vez una carga puntual aquí se lo voy a poner, inclinada. ¿Por qué? Pues tal vez eso nos permite tal vez explicar este método de las secciones. Que en teoría ustedes ya lo saben y nada más debería hacer un repaso. Pero por algún compañero que no lo haya visto, bueno, pues mejor lo volvemos a explicar como si no lo supieran, ¿vale? Esa carga inclinada, yo me voy a permitir considerarla de 3 toneladas. Entonces, ahí tenemos nuestro problema y habría que resolverlo, ¿no? Lo primero que usualmente nos dicen para resolver un problema así, pues sería tratar de encontrar las reacciones. Entonces, pues las reacciones las encontramos haciendo uso de las 3 ecuaciones de equilibrio para el plano de 2 dimensiones. Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de momentos. Con eso calculamos las reacciones para una viga como esta, que se llama isostática. Se llama isostática porque tiene 3 restricciones de movimiento. Miren, por si alguien no las tenía tan claras, se las decimos, ¿no? Fíjate, en este punto la viga no se puede mover ni para abajo, ni para ningún lado, ni para la izquierda o la derecha. Quiere decir que ahí va a haber una restricción que se va a llamar BY, y también va a haber una restricción BX. Y en el punto A sí se puede mover sobre el eje de las X porque tiene unas rueditas. En cambio, no se puede mover sobre el eje de las Y. Y entonces le vamos a agregar aquí una restricción o una reacción que va a ser la AY. Okay. Ahí tenemos, resulta que tenemos tres reacciones o 3 incógnitas. 3 incógnitas. Ah, bueno, pues resulta que como es igual al mismo número de ecuaciones de equilibrio, que son 3, pues por eso le llamamos que es una viga isostática. Iso significa igual. Igual número de ecuaciones de equilibrio, igual número de incógnitas. Isostática. Nuestro objetivo hacia el final del curso va a ser que resolvamos vigas hiperestáticas, que tengan más incógnitas. Pero ahorita, digamos que parte de nuestro curso de estática o de las primeras clases de resistencia de materiales, pues es una viga isostática. Bueno, ahora, nosotros decíamos que íbamos a aplicar las 3 ecuaciones de equilibrio para encontrar las reacciones. Si yo hago sumatoria de fuerzas en X igual a 0, ahora, a veces nos vamos como que en banda y lo hacemos pues ya de forma mecánica y se nos olvida qué significa esto. ¿Qué significa eso? Que no quiero que mi viga se mueva ni a la izquierda ni a la derecha, sino que se quede quieta. Y como quiero que se quede quieta, por eso aparece el 0. Nos dijo Newton, cuando un cuerpo está en reposo, la suma de las fuerzas es 0, ¿no? La suma de todas las fuerzas debe ser 0 si está en reposo. Si está en movimiento, no es 0. Bueno, pero yo como no quiero que se mueva, pues entonces la voy a igualar a 0. Y me doy cuenta de que solamente hay 2 fuerzas en X. Una de ellas es el componente de esta fuerza inclinada. Ahora, ¿cómo le podemos hacer? Perdón, no les he puesto una cierta inclinación. ¿Cómo le podemos hacer para descomponer esa fuerza?
Bueno, pues esa fuerza la vamos a descomponer según el ángulo en el que esté actuando. Ahí ya te puse que está actuando a 60 grados. Entonces, esas 3 toneladas la podríamos encontrar como 3 por el coseno de 60. Y fijarnos que está actuando hacia el lado positivo del eje de las X. Entonces se lo escribimos a nuestro lector. Fíjate que esa fuerza vale 3 toneladas, pero las 3 toneladas no están actuando sobre el eje de las X. Entonces, por eso necesito multiplicarla por su coseno de 60 y pues darme cuenta que va a ir en el sentido positivo. Otra opción que por ahí tuvimos en estática el semestre pasado, las personas que lo hayan llevado, es de que hubiéramos utilizado el otro ángulo, el ángulo de 120. Y entonces nos da el mismo resultado y no hay que agregarle a propósito el signo más. Pero bueno, pues eso es ya un poquito de cuestión de cómo te acomodes, ¿no? Bueno, ahora vamos a dejarlo así con el 60. Y resulta que esa fuerza que actúa en X, la única que se opone a que la viga se mueva en X es la BX. Así como yo la dibujé, la debería de escribir positiva, porque va en el sentido positivo de las X, ¿sale? Entonces, muy probablemente nos va a salir negativa, ¿no? Bueno, ahora, todas esas sumas, que en este caso son 2, deben de ser iguales a 0. ¿Qué tenemos que hacer? Pues mandar el BX del otro lado y resulta que 3 por el coseno de 60 nos va a dar 1.50. 1.50 toneladas es igual a BX. Nos quedan positivas, ¿no? Así como van. Ah, caray. Pues sí. Bueno, ustedes disculpen a la señora de los colchones, ¿no? Se alcanza a escuchar por ahí en el fondo. Bueno, ahí ya tenemos nuestra reacción BX. Y después habría que plantear la sumatoria de fuerzas en Y. Pero resulta que la sumatoria de fuerzas en Y nos va a dar un pequeño problema. Esta fuerza inclinada, a la hora que yo la descomponga, resulta que la voy a descomponer como 3 toneladas por el seno de 60. Y va hacia abajo, porque en el eje de las Y, hacia arriba, la flechita hacia arriba, es la positiva, ¿no? Bueno, y además hay que restarle una tonelada por metro, que es una carga distribuida, por la longitud en la que está actuando, es decir, por 4 metros. Y las que se oponen a que la viga baje, estas dos fuerzas quieren hacerla mover hacia abajo, las que se oponen, pues son las reacciones AY y BY. Entonces, más AY y más BY. Ya no hay ninguna otra fuerza en Y, pues la igualamos a 0. Y puede ser que yo quiera operar eso que me aparece. 3 por el seno de 60, pues nos va a dar 2.59. 2.598 menos 4, a la hora que multiplique toneladas metro por metros. El primero igual es negativo, ¿no, profe? Sí, perdón, gracias. A la hora que yo multiplique toneladas entre metro por metro, resulta que mi resultado va a quedar en toneladas, ¿no? Y va a ser la misma unidad del primero, que son también toneladas, las puedo sumar. Y me va a quedar más AY más BY igual a 0. Y resulta que sumo esos dos valores que puedo sumar, me va a quedar que 6.598 más AY más BY es igual a 0. Y ahí tenemos un pequeño problema, porque tenemos una ecuación, pero tenemos dos incógnitas. Entonces, eso parece como que no lo podemos resolver, pero lo vamos a resolver a través de utilizar nuestras 3 ecuaciones de equilibrio. Ya utilizamos una, ya utilizamos 2. Bueno, nos hace falta utilizar la tercera, que es sumatoria de momentos en algún punto. En cualquier punto me debe de dar igual a 0. Usualmente lo que hacemos es de que la utilizamos en un punto donde está el apoyo para eliminar una reacción. Entonces, yo les voy a proponer que voy a hacer sumatoria de momentos en A. Sumatoria de momentos en A con giro horario positivo igual a 0. Entonces, si me paro en A, resulta que esta fuerza inclinada, yo tendría dos opciones.
multiplicarla por la distancia inclinada hasta que se generen 90 grados, mira, te lo platico, así, multiplicarla por esa distancia que forma 90 grados y multiplicarla por 3. Pero eso honestamente es medio difícil. Entonces prefiero no hacerlo así, sino esa fuerza descomponerla en una parte en X y una parte en Y. La parte en X resulta que no tiene brazo de palanca. Y en cambio la parte que se descompone en Y, ya la sabemos, mira, esa componente en Y es esta. Y esa componente en Y, ahorita te pongo a qué distancia está actuando. Mira, esa componente en Y vale 2.598. Es la componente en Y de esa fuerza de 3 toneladas. Y lo que nos faltó fue anotar aquí, pues tal vez la distancia que tal vez se ve franca, pero no lo anotamos, de 2 metros y 2 metros, ¿vale? Entonces, esa fuerza que va hacia abajo, la voy a multiplicar por 2 metros. La componente en X pasa por el punto, entonces no me genera momento. Ese giro es horario, entonces va a tener un signo positivo. Multiplico toneladas por metros. Ahora, el siguiente momento va a tratar de hacer referencia, déjenme borrar esta carga negra para que no nos confunda después. El siguiente momento va a tratar de hacer referencia a la equivalente de la carga azul. Y esto lo podemos hacer, pues, tal vez, poniéndole una carga punteada aquí, una carga punteadita. Bueno, espero que no haya sido mucho tiempo. El que me sacó, aquí está el culpable, el cable Ethernet, que se supone que debería de ser más estable, ¿no? Pero no lo fue. Entonces, ahorita me estoy conectando por Wi-Fi, intentando que sea, les digo, más estable, ¿no? Bueno, entonces les comparto mi pantalla. Ahí está mi pantalla compartida. Desactivamos nuestro video y pues ya estamos. Una disculpa. Creo que se alcanzó a escuchar lo de esta carga distribuida, que la puntualizamos en un solo punto y que ese punto está ubicado a 6 metros de distancia. Eso me va a provocar mi segundo momento. Ahí está. Bueno, ahora, resulta que esos dos momentos, si me apoyo en el punto A, pues intentarían girar a la viga y la empezarían a hacer girar. Y el único que se opone a que la viga gire, pues es esta fuerza. Y esa fuerza va a ser la encargada de regresarla al equilibrio y que no se mueva. Bueno, pues entonces, esa fuerza BY me va a provocar un giro antihorario y va a estar ubicada a una distancia de 8 metros. El giro va a ser negativo y ya no hay ninguna otra fuerza que provoque momento. Probablemente tú me digas, oiga, pero la reacción, es que la reacción pasa por el punto, entonces no genera momento.
y ya no hay ninguna otra fuerza que provoque momento. Entonces, como ya no hay ninguna otra, pues la igualamos a 0. Y operamos lo que tengamos que operar, ¿no? Es decir, 2 por 2.598, pues nos va a dar más 5.196 toneladas punto metro, más 4 por 6, me parece que son 24 toneladas punto metro. Ese menos BY por 8 lo mandamos del otro lado y nos va a quedar BY por 8, pero ahora positivo. Era negativo del lado izquierdo, del lado derecho ya se vuelve positivo. Puedo sumar 24 más 5.196 y me va a dar 29.196. Y ahora lo que voy a hacer es de que voy a dejar solita la BY. BY es igual a ese valor entre 8 metros. Mi resultado anterior estaba en toneladas metro, por eso mi resultado de BY queda en toneladas, ¿no? Es decir, me va a dar 3.64. 3.6495. Ese 95, pues lo podríamos llevar a un 3.65. El 95, pues muy seguramente nos va a dar un 0 y bueno, lo podemos redondear a 3.65 toneladas. Ahora, fíjate, con este valor de BY, pues nos podemos regresar a esa incógnita o esa ecuación que se había quedado un poquito inconclusa y que no sabíamos cuánto valían esas dos incógnitas. Ya tenemos una, entonces pues nos podemos regresar, inclusive a esta le podemos llamar ecuación 1, y después pues decirle a nuestro lector, fíjate que voy a sustituir, voy a sustituir en la expresión 1. ¿Qué quiere decir? Que ahora me va a quedar ese 6.59 lo puedo mandar del otro lado y me va a quedar que Y es igual a menos 6.598 menos menos 3. Ese 6.598 era negativo, ¿eh? Se me fue. Hace rato ya ven que un compañero nos dijo de ese signo negativo. Fíjate, ese signo negativo y ese signo negativo hacen que el de abajo sea negativo. Del otro lado me queda positivo y mi BY sí me va a quedar negativa como 3.65. Okay. Mi resultado AY termina siendo 2.95. Profe, ¿pero Sí. qué no es igual más BY en la ecuación? Sí, mira, vamos a ver si lo podemos explicar mejor. Mira, te voy a agregar ahí un pasito para que se alcance a ver. Voy a tratar de sustituirlo en 1, ¿no? Entonces nos quedaría, mira, menos 6.598 toneladas más AY más 3.65 igual a 0. Entonces, mira, yo creo que con ese renglón ya nos queda un poquito más claro que este término que era positivo del otro lado de la igualdad se va a convertir en negativo y este que era negativo del otro lado de la igualdad se va a convertir en positivo. ¿Cómo ves? ¿Sí te convenzo? Sí, ya lo entendí, gracias. Ok, bueno, pues entonces ahí ya tenemos nuestras reacciones, ¿no? Ahora, esas reacciones las voy a anotar ahí en lo que se alcanza a ver de nuestra viga. AY vale 2.95 y BY vale 3.65. Bueno, y la vemos ahora nuestra viga. Bueno, antes de seguir, yo creo que vale la pena que le hagamos por ahí un zoom y que le preguntemos a tal vez alguien se nos perdió a la hora que se nos fue la señal, o algo así. Si alguien no le entendió una parte, pues que nos diga. Profe, en BX no queda el 1.50 negativo. Sí, a ver. Ya vi por qué. Sí. Compañera, gracias. Hace ratito a mí también me llamó la atención ese valor.
lo que nos dice la compañera, fíjense, este valor es positivo, ya sea que mandemos ese valor del otro lado o a la Bx del otro lado, cualquiera de los dos va a provocar un signo negativo. Y entonces, bueno, sí, como nos dice la compañera que ahorita nos llamó, ese resultado en realidad debe de ser negativo. Vamos a agregárselo ahí, ¿no? Y tiene lógica, a ver, vamos a ver, probablemente alguien se confunda o lo que sea, pero tiene bastante lógica en el hecho de que pues la reacción tiene que ir de forma negativa hacia la izquierda para que la viga no se mueva. Y de forma, digamos, negativa a la forma que a mí se me ocurrió poner el símbolo, ¿no? Entonces ya con eso, pues amarramos lo que nos dice la compañera. ¿Cómo ves, compañera? ¿Ya estamos bien? Sí, sí, gracias. Bueno, no, gracias a ti. Yo no lo había alcanzado a anotar. Bueno, entonces ahí ya tenemos nuestras reacciones. Incluso vamos a anotarlas. Me hizo falta anotar la Bx menos 1.50. Y esas tres reacciones nos van a permitir, bueno, pues en primero ya sabemos que la viga no se cae. Eso es algo bueno, ¿no? De forma macroscópico, esta viga no va hacia abajo, no se va hacia arriba, no se mueve a la izquierda y no se mueve a la derecha. Eso es bueno. También al hacer la sumatoria de momentos, nos damos cuenta de que la viga no va a estar girando ni en sentido horario ni en sentido antihorario. Ya encontramos el equilibrio de toda la viga. Pero resulta que las propiedades del material, como es una barra rígida, pues desarrolla algunas fuerzas internas adentro de la viga. Desarrolla tres fuerzas, una que se llama cortante, una que se llama fuerza normal y otra que se llama momento flector. Entonces, fíjense que para encontrar esas tres fuerzas, pues lo que nosotros tenemos que hacer por este método de las secciones es, te lo escribo, ese método de las secciones te diría, pues corta tu viga hasta donde tú quieras, hasta donde te interese, ¿no? Usualmente es hasta que cambian las condiciones de carga. Y ya que la cortes, vas a dibujar los apoyos que se alcancen a ver y las fuerzas que se alcancen a ver. En este caso, bueno, pues primero tendríamos un apoyo móvil. Y bueno, evidentemente que ese cacho de viga o esa sección de viga está desequilibrada y tendería a caerse. O sea, esta viga, pues por lógica, se caería. Entonces, si yo quiero encontrar las fuerzas internas, tengo que buscar cómo equilibrarla. Y la forma de equilibrarla es de que le voy a agregar un momento flector interno que vaya hacia arriba. Se va a llamar momento flector. Además, le voy a agregar una fuerza cortante que ahí en el corte, que vaya hacia abajo, y le voy a agregar una fuerza normal que salga normal a la sección de corte de la viga. Probablemente no sé si tú te acuerdas de las partes de las líneas que pasan por una circunferencia. Por ahí cuando íbamos en la primaria nos las explicaban y nos decían, mira, si una línea apenas si toca la circunferencia, esa se llama tangente. Si una línea cruza la circunferencia en dos puntos, esa se llama secante. Si una línea sale del centro hacia la orilla, se llama radio. Si pasa por el centro y va de lado a lado, se llama diámetro. Pero había una importante que era la perpendicular a la tangente. Y esa que es perpendicular a la tangente se llama normal. La normal a la circunferencia. ¿Y qué tiene de particular? Bueno, pues que es perpendicular en cualquier punto. Si yo dibujo una normal aquí, va a formar 90 grados con ese puntito de circunferencia. Bueno, pues entonces nuestra fuerza normal lo que alude es al hecho de que es perpendicular a la sección. ¿A cuál sección? A la que estoy cortando. Mira, te la voy a iluminar aquí. A esa sección de viga. Es la fuerza que sale a lo largo del eje axial de la viga. Bueno, cuando nosotros veíamos o ustedes veían el tema de armaduras, pues en las armaduras lo único importante es la fuerza normal. Saber si cada una de estas barras se está comprimiendo o se está tensionando. Pero en las vigas pasan otros fenómenos. Y pasan otros fenómenos porque en las armaduras
las armaduras solamente recibían fuerzas en los nodos. No podías tener una armadura con una fuerza a mitad de la barra. Eso no se podía. En cambio, ahora tenemos una barra, esta viga, tenemos una barra que está recibiendo una fuerza a media barra. Y eso, la consecuencia que va a tener es de que va a intentar bandearla o flexionarla. Es decir, que se va a deformar. ¿Quién se opone a que se deforme? El momento flector. Y ese momento flector lo vamos a poder regular en base a las propiedades del material. Por eso, pues resulta importante poder, en primera, saber cuánto momento va a recibir para diseñar un material que lo pueda soportar. Bueno, entonces, nuestro método de las secciones nos dice, cada vez que hagas un corte, tienes que agregar este esquemita. Pues entonces vamos a hacer eso. Y entonces resulta que si yo mido la distancia X a partir del apoyo A hacia la derecha, pues lo primero que yo tendría era hacer un corte antes de que aparezca una carga. Y ese corte antes de que aparezca una carga lo voy a hacer por aquí, antes de que aparezca la carga de 3 toneladas. Eso significa que mi primer corte va a ser válido, o mi primer sección va a ser válida mientras X sea menor de 2 metros, porque en 2 metros ya aparece la fuerza, y ahí ya no vale, y que sea mayor que 0. ¿Qué podría yo dibujar hasta ese corte verde? Pues yo podría dibujar mi apoyo móvil, y un cacho de viga, un cachito de viga. Hasta antes de 2 metros todavía no tengo fuerza, pero tengo que escribir las fuerzas que estén ocurriendo en esa viga. Y en este caso, pues resulta que hay una fuerza de reacción que vale 2.95 y es la única fuerza que hay. Bueno, pero de todas formas, como que esa viga cortada, pues no está en equilibrio, ¿no? Tendería a rotar. Entonces, para que no rote, pues resulta que le vamos a agregar un momento flector que la estabilice, un momento interno, una fuerza cortante hacia abajo una fuerza cortante hacia abajo y una fuerza normal. Ahí está. Bueno, y con esa, si yo quiero saber cuánto vale la cortante, cuánto vale la normal y cuánto vale el momento flector, tengo que hacer uso de las ecuaciones de equilibrio que yo ya conozco. Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y sumatoria de momentos. Entonces, pues lo hago en esta sección. Fíjate que si yo hago sumatoria de fuerzas en X, pues la única fuerza que hay es la normal, que así como la dibujé es positiva, pero como quiero que no se mueva la sección, pues entonces tiene que estar igualada a 0. Aunque sea una fuerza o sean muchas, tiene que estar igualada a 0. Entonces, pues resulta que la normal en esa sección vale 0. Luego hago sumatoria de fuerzas en Y, igual a 0, porque no quiero que se mueva hacia arriba o hacia abajo esa sección. Y me doy cuenta que hay una fuerza que va hacia arriba que vale 2.95 toneladas. Y me doy cuenta que hay una fuerza que va hacia abajo que es el cortante. Ya no hay otra fuerza vertical. Bueno, pues entonces la igualo a 0 y mando el cortante del otro lado. Y me va a dar que el cortante vale 2.95 en este intervalo. Fíjate, nada más es válida en este intervalo. Si me paso de ese intervalo, pues habrá que buscar otra sección, o hay que hacer otro corte. Pero en ese intervalo ya sé cuánto vale el corte. Y lo último que voy a hacer es que voy a establecer la sumatoria, lo voy a escribir un poquito más arriba, sumatoria de momentos igual a 0. Y esa tercera ecuación de equilibrio me va a llevar a hacer sumatoria de momentos, pero no en cualquier punto, sino que lo voy a hacer en el punto final, ahí en el punto X. Ese punto donde se corta la sección, ahí está X. Ahora, bueno, ¿por qué está X? Pues porque quedamos que la X la íbamos a medir a partir del apoyo A hacia la derecha, ¿no? Entonces, eso significa que el corte lo producimos nosotros o lo generamos nosotros a una distancia X. Ahora, alguien en ese momento podrá decir, bueno, sí, pero ¿cuánto vale la distancia X?
Puede ser que valga 0.5, puede ser que valga 1, puede ser que valga 1.3, puede ser que valga 1.28, siempre y cuando X valga más de 0 y menos de 2. Entonces puede tomar diferentes valores. Ahora, nosotros nos acostumbramos en álgebra a manejar esas variables, ¿no? Entonces, pues no debemos de tener mayor problema con manejar una variable que se llame X. Bueno, pues entonces les decía, vamos a hacer sumatoria de momentos en X igual a 0. Si yo hago la sumatoria de momentos en ese punto X, bueno, pues resulta que la primera fuerza me va a provocar un giro horario si me apoyo en el punto X. Es decir, me va a generar más 2.95 toneladas multiplicado por la distancia X. Y eso va a ser un giro horario. Y parece que ya no hay ninguna otra fuerza que me genere momento. ¿Por qué? Mira, porque la fuerza B, o la fuerza del cortante que va hacia abajo, pasa por el punto X. Entonces la distancia que tiene, pues no es nada, es 0. Y a la hora que multiplique fuerza B por distancia 0, pues se va a anular. Entonces parece que ya no hay ningún otro momento que agregar, excepto este momento que nosotros agregamos para estabilizar la viga. Se llama momento flector. Es una fuerza interna. Y entonces ese momento flector está girando de forma negativa o antihoraria. Y si estoy haciendo una sumatoria de momentos, pues lo tengo que incluir, ¿no? Porque es un momento. Bueno, pues ya lo incluí y digo que lo igualamos a 0. Este momento está girando negativo. ¿Qué hacemos con esa expresión? Pues nos va a quedar que momento flector va a ser igual a 2.95 toneladas multiplicado por la distancia X. Y ahí vamos a encontrar, al igual que en nuestra última sesión, una función de momento. ¿Qué hay que hacer con esa función de momento? Pues darle valores, ¿no? Decirle a nuestro lector, mira, cuando X es igual a 0, cuando X es igual a 1 y cuando X es igual a 2. Si X es igual a 0, 0 por 2.95, pues 0. 1 por 2.95, 2.95. 2 por 2.95, resulta que nos va a dar 5.9. Ah, pues mira, con esa sección ya podemos dibujar nuestro diagrama de cortantes. Ese diagrama de cortantes, para el primer intervalo y diagrama de momentos para el primer intervalo, te pongo por aquí una línea de base, le voy a decir a mi lector que ese va a ser mi diagrama de fuerza cortante, y pues resulta que va a empezar en un valor de 0, y de ahí va a subir hasta 2.95. Sube porque está la reacción, ¿no? Hasta un valor de 2.95. Y ahí en ese valor de 2.95 va a permanecer constante. A ver, yo tal vez lo estoy digiriendo como si ustedes ya lo supieran, pero miren, ¿qué pasaría si yo en esta expresión, que es la función de cortante, esa que le acabo de dibujar una flechita, qué pasaría cuando X vale 0? ¿Cuánto vale el cortante? Pues 2.95. Oye, cuando X vale 1, pues el cortante vale 2.95. Oigan, ¿y cuando X vale 2? Pues el cortante vale 2.95, porque no hay ninguna X. Si te das cuenta, esta función de cortante es constante. Entonces, al ser constante, pues resulta que va a permanecer en un mismo valor, independientemente del valor de X, siempre y cuando no pasemos de 2, ¿no? Bueno, ahí está nuestra primera sección. Ahora, ya dibujamos la fuerza cortante, nos hace falta dibujar nuestro momento flector. Y para eso, pues te voy a dibujar por aquí abajito nuestro eje de momento flector. Bueno, resulta que ese sí tenemos valores. Empieza en 0, luego vale 2.95 y luego vale 5.9. Pues empiezo en 0, luego a la mitad vale 2.95 y luego acabo en 5.9. Y ahí
ahí tengo mi diagrama de momento flector. Hasta esa etapa. No la puedo continuar porque ya me saldría de la sección. A ver, probablemente ahí, si no sé si lo hayan visto así o no, si no lo vieron así, probablemente ahorita tengamos dudas, pero yo creo que esas dudas se nos van a disipar a la hora que resolvamos una segunda sección, porque cuando hacemos las cosas dos veces o más, pues ya se nos empiezan a facilitar, ¿no? Entonces, mira, te voy a dibujar por aquí abajito una segunda sección. Y acabando esa segunda sección, si tienen dudas, pues me dicen, ¿no? Mira, vamos a ver. Vamos a dibujar por aquí una sección cuando X sea mayor que 2, o sea, ya pasé la carga. Mira, por aquí. Cuando ya pasé la carga, e incluso te voy a dibujar el cortecito de color verde. Mira, voy a hacer un segundo corte por aquí. Cuando X sea mayor a 2, pero que sea menor que 4. En ese segundo corte, ¿qué alcanzaría yo a ver? Bueno, pues yo alcanzaría a ver mi apoyo con sus dos rueditas, después un tramo de viga, vería esa fuerza inclinada, te la voy a dibujar con sus dos componentes, más que como la fuerza inclinada. Fíjate, hay un componente que va hacia abajo. Ese componente de fuerza inclinada que va hacia abajo, me acuerdo que valía 2.98, 2.598, ¿no? Es que era 3 por el coseno de 60. Es por el seno. Valía 2.598. Pues le voy a anotar así, 2.598. La que iba hacia abajo. Y había otro componente que iba hacia la derecha. Y ese segundo componente valía 1.5. Bueno. Y resulta que me está haciendo falta anotar la reacción. La reacción valía 2.95. Ahí está. Bueno, mi corte, tú recordarás que lo estamos generando a una distancia X. X anda entre 2 y 4. Ok. Ahí está la distancia X, lo cual significa que en ese punto está el punto X. Y ahí se me está generando el corte. Bueno, como esa sección se vuelve inestable, lo que yo tengo que hacer es regresarle la estabilidad a través de una fuerza normal, a través de un momento flector y a través de una fuerza cortante que vaya hacia abajo. Esas tres fuerzas están pasando en el punto. Nada más que pues a veces se nos amontonan en el punto y por eso las dibujo un poquito hacia la derecha, pero están pasando en ese punto X. Bueno, vamos a hacer lo mismo que hacemos desde que calculamos las reacciones, es decir, utilizar las sumatorias o las ecuaciones de equilibrio para encontrar el equilibrio. Entonces, mira, hacemos sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿Qué fuerzas hay ahí en X? Ah, pues me doy cuenta que hay una normal que es positiva, porque es positiva hacia la derecha, ¿no? Ok. Me doy cuenta que también hay una fuerza que va en el sentido positivo y que vale 1.5. Y parece que ya nada más son las únicas fuerzas que actúan en X. Ah, pues eso lo igualamos a 0 y resulta que nuestra fuerza normal va a ser de menos 1.5. Ya la encontramos. Ah, sí. Después, con un colorcito azul, voy a hacer la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Qué fuerzas hay en Y? Pues un 2.95 que es positivo y que va hacia arriba, que es la reacción. Hay un menos 2.598 que va hacia abajo y que es la componente de esa fuerza inclinada. Y hay un cortante que va hacia abajo. Y esa sumatoria tiene que estar igualada a 0 para que no se mueva toda la viga hacia abajo. Bueno, pues entonces resulta que mi cortante va a valer
2.95 menos 2.598. Y eso nos va a dar un valor de 0.352 toneladas, ¿no? Al fin y al cabo, los dos resultados están en toneladas. Mi cortantes también está en toneladas. Y ya tengo dos valores. Y me hace falta el último valor, que lo obtengo a la hora que encontramos la sumatoria de momentos. Sumatoria de momentos en el punto X. Si hago yo sumatoria de momentos en ese punto X, pues la reacción va a tratar de hacerlo girar de forma horaria, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo. La reacción va a intentar provocarle un giro horario y ese va a ser más 2.95, que es la fuerza, multiplicado por una distancia X, y ese giro es horario. Después la fuerza de 1.5 no le genera momento porque pasa por el punto. La línea de acción pasa por ese punto y entonces eso genera que el momento valga cero. Pero en cambio, la fuerza de 2.598, esa me va a provocar un giro antihorario, o es decir, negativo, menos 2.598. Ahora, ¿a qué distancia está actuando? Ah, fíjense, se los voy a poner aquí con grisecito. Resulta que desde el apoyo hasta donde aparecía la fuerza inclinada eran 2 metros. Pero, ¿a qué distancia está actuando a partir del punto X? Ah, pues mira, si la parte de abajo vale X y le resto 2 metros, pues el espacio que me hace falta lo podríamos acotar como X menos 2. Porque, ¿estás de acuerdo que X puede valer 3 metros, X puede valer 3.5, X puede valer 2.8? Bueno, lo que valga X menos los 2 metros iniciales. Entonces le voy a decir a mi lector que aquí lo voy a multiplicar por X menos 2. Ese es el segundo momento. Y parece que ya no hay ningún otro momento más el que genera el momento flector. Y entonces pues, se lo agregamos, ¿no? El momento flector también es un giro negativo. Y toda esa sumatoria me debe de dar 0. Entonces eso implica que el momento flector lo pasamos del otro lado de la igualdad. Nos va a dar 2.95 veces X menos 2.598X más 2.598 por 2. Es decir, más 5.196. Ahora, ahí tú verás que hay dos términos que podemos simplificar, ¿no? Entonces, nuestro momento flector para este segundo intervalo va a ser eh, 0.35 menos. Si 0.35, 2x más 5.19. Oiga, Sí, claro. Sí. Bueno, estaban comentando aquí en el chat y creo que sí, que si 1.5 en la barra de B a X no sería negativo. Bueno, o sea, que sí sería negativo más bien. Pues. A ver, miren. A ver, ese 1.5 que aparece por ahí. Ajá. Ese proviene de la fuerza inclinada. ¿Ya ves que esa fuerza inclinada valía 3? Y que tenía un ángulo de 60 grados. Entonces, a la hora que la descomponemos, pues digamos que en X va a tomar 3
Perdón, lo último que le decía al compañero era esto, ¿no? Pregunta, no sé si ese era el 1.50 al que te referías o era a otra cosa. No, perdone. No, sí está bien, sí, sí Sí, es sí, positivo, perdón. Sí. órale, va. Bueno, entonces, no, y ustedes disculpen, pues, lo del Bueno, internet, yo lo pues, comentaba porque vi que lo estaban repitiendo en el chat, entonces por eso dije, no, pues le voy a comentar. Está bien. sí, fíjense que, miren, eh, pues tal vez ustedes no están como en este espacio físico, pero de un lado tengo la computadora y del otro lado tengo la tablet. Entonces, a veces como me pego a escribir en la tablet, se me olvida voltear a ver la computadora y tal vez algún mensaje en el chat se me fue. Pero si lo repitieron, bueno, pues muchas gracias porque lo comentaste, ¿no? Y tal vez yo no lo vi. Bueno, miren. eh, Profe, ¿por qué en el momento flector está sumando 5.196? ya, por esta multiplicación, mira, por esto. Este coeficiente, multiplica a la x y también multiplica al 2. Entonces, la primera multiplicación te da 2.598 y la segunda multiplicación te da el segundo término. ¿Sí? Gracias. Va. Ok. Bueno. Entonces, ya que tenemos ese momento flector, pues habría que darle valores, ¿no? Habría que darle valores y decirle, fíjense, no le puedo pedir x igual a 0 porque ese no es el tramo. Miren, nuestra sección es válida de 2 a 4. Entonces, esos valores son los que debo de meter aquí. El tramo de 0 ya lo evaluamos en la sección anterior. Entonces, ahora aquí habría que pedirle 2, 3 y 4. Y si fuera de mi interés un 3.5 o un 3.74, bueno, pues también lo meto ahí. Pero si no es de mi interés, pues no lo evalúo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Pues yo creo que valdría la pena sacar la calculadora. Sacar la calculadora y tratar de evaluar esa función. Entonces le diríamos modo tabla, y le pondríamos, mira, quiero que evalúe 0.352 de alfa x, más 5.196. Ya, ahí está. Y la segunda función, pues no quiero que evalúes nada, ¿no? Nada más quiero que pongas un 0. Entonces le digo que la voy a evaluar desde 2 hasta 4 y que lo haga a cada 1 metro. Entonces pues me va a dar esos tres valores. Me dice, en 2 vale 5.9, en 3 vale 6.25 y en 3, en 4 vale 6.60. Ahí, miren, hay algo importante que habría que ver. Al fin y al cabo es una sola viga. Aunque hagamos varias secciones, es una sola viga. Entonces, habría que buscar que mi cortante, digo, que mi momento flector sea el mismo en esos dos, en ese punto común que tenemos. Mira, este 5.9 debe de ser este mismo 5.9. Y parece que sí lo está haciendo, ¿no? Y lo mismo nos va a pasar cuando hagamos la siguiente sección. Habría que buscar que ese 660 se repita en la siguiente sección. Y bueno, pues eso nos da una iniciativa o nos trata de ayudar en ver que vamos haciendo las cosas bien. Bueno, ahora yo creo que vamos a cerrar nuestra calculadora y vamos a tratar de graficarlo. Miren, con respecto al cortante, nos dio una función constante. ¿Eso qué quiere decir? Pues otra vez toma importancia tu clase por ahí de geometría analítica, ¿no? Nos decía nuestro profesor de geometría analítica, profesora, que si y era igual a una constante a, pues entonces siempre iba a dar un mismo valor. ¿Por qué? Pues porque dice, oye, cuando x vale 1, pues y vale a. Cuando x vale 2, y vale a. Cuando x vale 3, y vale a. Cuando x vale 10, y vale a.
Eso quiere decir que si nos dio una constante, bueno, pues entonces habrá que graficarlo de forma constante en ese segundo intervalo. Y eso nos va a llevar a que en ese segundo intervalo siempre grafiquemos punto 35,2. Es decir, aquí voy a tomar un valor de 0.352. Y ya está graficado mi cortante. Y la de momento, resulta que habría que hacerla crecer como está apareciendo. Si te das cuenta, esto de aquí, que nos dio nuestra función de momento, pues es una línea recta. Perdón, si no se alcanza a ver, voy a ver si lo puedo hacer un poquito más gruesecito. Mira, esto que está por aquí es una línea recta. En nuestra clase, digo, de geometría analítica, nos dirían, ahí yo lo que estoy viendo es una recta de la forma mx más b. Significa que está pasando en 5.19,6 y que está creciendo poquito. Está creciendo con una relación de triángulos de que por cada unidad en y está avanzando 0.35 en x. Bueno, pues entonces esa misma forma de pensarlo en nuestro curso de geometría analítica, pues habría que dibujarlo acá arriba. Eso nos parece a que nos va a aventar una línea recta. Ahora, evidentemente que si tomo los valores que ya encontramos, pues lo voy a hacer como que más bonito, ¿no? Quiere decir que al final va a valer 6.6, que de forma intermedia va a tener un valor de 6.25 y va a empezar con 5.9. Pero, pues bueno, ya sea que pues, me sirvan mis clases anteriores o que las valoren o que las tabulen. Bueno, ahora, en este punto, si algunos de ustedes no vieron el método de las secciones en el curso de estática, pues van a estar pues viendo o están viendo el método de las secciones por primera vez y eso probablemente les genere algún conflicto, algún problema y bueno, pues probablemente se esté generando una duda, ¿no? Miren, casi nunca hacemos la gráfica de normales, pero al fin y al cabo en esta ocasión la estamos haciendo y pues habría que graficarlas. Si te das cuenta, mira, en el primer intervalo, cuando x valía de 0 a 2, la normal nos dio 0. Pues entonces me voy a quedar ahí en un valor de 0 hasta 0. Pero para el segundo intervalo, la normal nos dio 1.5 negativo. Constante. Ese valor es constante. Pues entonces me voy a ir a un valor de menos 1.5 negativo y va a permanecer ahí constante. La normal, ¿no? Ok. Nos hace falta un cacho de la gráfica, tanto de cortante como de momento, como de normal. Y ese cacho que nos falta lo vamos a obtener cuando veamos el método de secciones para el último intervalo. Pero antes de hacer eso, pues yo creo que valdría la pena que alguien nos dijera si hubo alguna parte que no entendió. O que quisiera que se lo volviéramos a platicar, pues yo se los vuelvo a platicar, ¿no? Puede ser, bueno, les repito, sí, tal vez si alguien nos anima o a platicar, pero si tienen duda, pues yo creo que les podría repetir la primera imagen, ¿no? El concepto es un poquito como en el yoga, ¿no? Perdón, ¿qué tiene que ver el yoga? El concepto es un poquito como en el yoga. Si toda la viga está en equilibrio, entonces una parte también está en equilibrio. Las personas que hacen yoga, por ahí sí tienen pregúntenle qué piensa acerca del equilibrio y les van a decir, es que si logras equilibrar tu cuerpo, vas a equilibrar tu mente. Bueno, pues una idea similar es esto de las secciones. Si toda la viga está en equilibrio, una sección también está en equilibrio. Y esa imagen que te acabo de redondear, mira, esa, pues lo que nos dice es eso, ¿no?
Si toda la viga ya vimos que está equilibrada en base a las reacciones que tiene, pues entonces también una sección que yo divida debe de estar en equilibrio. Cuando la divido, aparentemente se va a caer. Y como aparentemente se va a caer, pues las fuerzas que la equilibran son las fuerzas internas. Una se llama cortante, otra se llama momento flector y otra se llama normal. Y esas tres fuerzas hacen que se equilibre según las ecuaciones de equilibrio. Ahora, esas tres fuerzas van variando a lo largo de la viga. En algún punto se vuelven más grandes, en otro punto se vuelven más pequeñas. Y por eso usualmente las graficamos. ¿Por qué? Pues porque no vale la pena, vamos a hablar desde el punto de vista constructivo, que todavía nos falta, pues, tal vez a todo este grupo nos hace falta mucho tiempo para llegar al tema constructivo, pero sería un poquito burdo armar a toda la viga igual. Es decir, ponerle, ponerle estribos a la misma distancia a toda la viga. Entonces, para economizar, lo que nos permiten estas gráficas y que te están diciendo es, mira, en la primera etapa hay que ponerle más estribos, más pegados. Después, como que ya no son necesarios. Y lo más seguro es de que cuando continuemos nuestra tercera sección, nos va a decir, oye, al final también vuelve a ponerle estribos. Ah, eso es lo que nos va a querer decir esa gráfica de cortante. ¿En qué lugar ponerle estribos? Y la gráfica de momento, lo que nos va a decir es, mira, en la parte central necesitas varillas longitudinales. En la parte central. Probablemente al inicio no requieras mucho, pero en la parte central probablemente requieras hasta un refuerzo. Es decir, unos bastones para la parte central, que es donde va a tener más momento. Eso es lo que quiere decir la segunda gráfica. Hacia allá va orientada. Seguramente, pues, en el curso de resistencia de materiales o en el de estática, no es parte del curso el diseñar cuántas varillas vas a ocupar. Pero vas a llegar a un semestre, de hecho el siguiente, donde vas a ver estructuras de mampostería y ahí ya te van a enseñar a utilizar estas gráficas para meterle varillas o para meterle concreto. Entonces, como sería demasiado burdo hablar de todo al mismo tiempo, pues hay un curso en donde te explican cómo obtener los diagramas de cortante, de momento flector, y esos diagramas los vas a utilizar para poder armar tu viga y tus castillos y tus marcos y tus losas y muchas otras cosas. Pero hay que ir caminando poco a poco, ¿no? De repente alguien puede ser que, y es normal, que alguien nos diga en esta etapa del curso, que nos diga, ¿y eso para qué me va a servir? Ah, bueno, pues creo que con esa explicación te estoy diciendo para qué te van a servir esas gráficas. Bueno, lo mismo pasaba con nuestro maestro de geometría analítica, ¿no? Uno decía, ¿y de qué me va a servir saber cómo graficar una recta? Pues ahorita ya tiene uso, ¿no? Bueno, entonces, otra vez, ¿alguien tiene una duda por ahí? O pasemos a la tercera sección. No, profe, todo claro. Muy bien. Entonces vamos por nuestra tercera sección, ¿no? Nuestra última sección es para una X que sea menor que la longitud total de la viga. ¿Qué quiere decir? La longitud total son 8 metros. ¿Y por qué es la longitud total? Ah, mira, porque la última sección va a ser la encargada de cortar la carga distribuida. ¿Qué es la última condición de carga que tengo? Entonces, como va a cortar esa carga distribuida, pues tiene que ser menor de 8 metros. Pero tiene que incluir a la carga distribuida. Es decir, tiene que ser mayor que 4. Ah, y entonces eso me va a llevar a que mi sección tenga un apoyo, sus rueditas, un tramo de viga, perdón, un tramo de viga, y un punto donde voy a cortar esa viga. El punto donde voy a cortar esa viga
va a estar ubicado a una distancia X, ¿no? Ahí se me va a generar el punto que se llama X. En ese corte, pues le voy a poner una simbología de corte. Bueno, está muy fea esa simbología de corte. Se va a enojar nuestro profesor de representación gráfica, ¿no? Bueno, resulta que ahí en el apoyo hay una fuerza de reacción. Esa fuerza de reacción valía 2.95 toneladas. Ahí se ve esta unidad. 2.95 toneladas. Y resulta que nosotros ya decíamos de que nos encontrábamos ahí a una cierta distancia, una fuerza que valía 2.59. 2.598, que era la componente vertical de la fuerza inclinada. Resulta que también había una fuerza horizontal que llegaba a ese punto, que valía 1.5 a ese punto. Y esas dos fuerzas, en realidad, lo que estamos representando es una fuerza inclinada que era nuestra original. Y después, eso ocurría a una distancia de 2 metros. Después de esos 2 metros, avanzaba otros 2 metros sin carga, y ahí empieza a actuar una carga distribuida. Esa carga distribuida tenía un valor de 1 tonelada cada metro. Bueno, entonces, voy a mover tantito algo de aquí. Ya vas a ver por qué. Bueno, bueno, ¿por qué lo moví? Porque resulta que nuestro proceso ahorita nos va a pedir saber a qué distancia están ubicadas las cargas que ya analizamos. Entonces, mira, a partir del apoyo hasta el final, ya sabemos que se llama X. Si medimos la distancia desde el final hasta donde está la carga vertical, resulta que esta distancia se va a llamar X menos 2. Y si medimos la distancia de la carga actuante distribuida, pues esa distancia se va a llamar X menos 4. ¿Sale? Esas distancias por ahí nuestro proceso ahorita nos las va a pedir, y entonces por eso quise pues que nos quedaran claras desde el inicio, ¿no? Ahí está nuestra última sección, y pues vamos a hacer lo que hicimos con las anteriores, es decir, vamos a encontrar una sumatoria de fuerzas en X, nada más que perdí la línea punteada, vamos a ver si me la regresa. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Y mira, ¿qué fuerzas hay en X en esa sección? Pues nada más el 1. Ajá, sí, gracias. Compañera, nos decía el 1.5 y ¿qué más? La normal, ¿no, profe? Que no las había dibujado y por eso no la habían visto. La normal, la cortante y el momento flector. Bueno, son las que equilibran, ¿no? Bueno, entonces la compañera nos estaba diciendo que hay un 1.5 que está en el sentido positivo. Y hay una normal que también va en el sentido positivo. Ya no hay ninguna otra fuerza en X, la igualamos a 0, y resulta que nuestra normal vale menos 1.5. Ok. Vamos. Luego, hacemos con otro colorcito para que se vea que estamos haciendo otra cosa. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y resulta que las fuerzas en Y nos vamos a encontrar que 0 debe de ser igual a la reacción 2.95 menos 2.598 y luego menos, o sea, ojo con eso. No, si ya tuviéramos la distancia completa de 8 metros, pues entonces la multiplicaríamos por 4. Pero no está completa. El corte nos dice, tu distancia X vale menos de 8. Puede ser que ahorita nuestra X valga 6,
puede ser que valga 5.55, puede ser que valga 5.2, pero no vale 8. Entonces, ¿qué distancia hay aquí? Ah, pues la distancia que hay ahí ya la tenemos. Entonces, vamos a multiplicar la distancia en la que está actuando, que sería x menos 4, por la carga distribuida, que es 1 tonelada por cada metro. Bueno, pues al fin y al cabo multiplicarlo por 1, pues nos va a terminar dando lo mismo, ¿no? Pero bueno. Y después lo único que nos hace falta es el cortante. Ya no hay ninguna otra fuerza vertical, pues mandamos el cortante del otro lado. Y esas dos que podemos sumar, resulta que nos da 0.352 toneladas. Y la siguiente, pues el primer término multiplicado por este y el segundo término también multiplicado por este, nos va a quedar menos x. Si quieren, ahorita vomitan las unidades, pero sí hay que hacer la multiplicación. Y ese menos multiplicado por el menos 4 nos va a dar más 4, ¿no? Ese 4, perdón si les dije que me olvidan las unidades, ese 4 son metros. A la hora que multiplico por toneladas metro, pues me quedan toneladas. Y resulta que lo voy a poder sumar con el punto 35 y el 4. Y entonces me va a quedar que el cortante va a ser igual a, 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 a ujú, 4 menos, bueno, 4 más punto 35, que nos va a quedar 4.35, 4.352 menos x. Ahora, ¿eso qué es? Pues alguien va a decir, pues numeritos, ¿no? Numeritos y letras. Sí, pero desde el punto de vista de una gráfica, ¿eso qué es? Bueno, pues yo le veo cara, no sé ustedes, yo le veo cara de una línea recta. Esa línea recta nos estaría diciendo, paso por el punto 4.35, paso por ese punto y voy bajando a una relación 1 a 1. Quiere decir que 1 en X, 1 en Y, 1 en X, 1 en Y, 1 en X, 1 en Y, y voy bajando por el signo negativo. Ah, pues entonces hay que pedirle que nos dé valores para el intervalo que estamos analizando. Y el intervalo que estamos analizando, pues es de 4 a 8. Entonces voy a preparar aquí mi tablita que diga que cuánto vale la X en 4, cuánto vale la X en 6 y cuánto vale la X en 8. Así que abrimos nuestra calculadora. Ah, 4.352 menos alfa X. Y quiero que le evalúe desde 4 hasta 6 y que dé pasitos de a 2. Ok. De 4 hasta 8, ¿no? Ok. Entonces, fíjate, el cortante vale 0.352 en 4, vale menos 1.648 en 6 y vale menos 3.648 en 8. Ok, ahora, ¿eso qué significa? En mi gráfica, voy a aprovechar que se ve la calculadora para moverme a la zona de la gráfica. Ahí está, ahí llegamos a la zona de la gráfica. ¿Qué significa?
Lo último que les decía era de que este valor final tiene que ser igual al de la reacción. Y miren, probablemente alguien de ustedes me diga, es que no es el mismo. Bueno, no es el mismo, pero por aproximación decimal, ¿no? En realidad es el mismo, menos 3.65. Y bueno, eso nos habla de que estamos haciendo bien las cosas. Otra vez, como te decía hace algunos minutos, el que al final tenga un valor tan alto de cortante, me dice que ahí debo de meter estribos. O alguien en un lenguaje un poquito más coloquial le diría cadenas a la viga. Bueno, ya acabamos nuestro diagrama de cortante y la última razón por lo que yo te decía que debe de ser igual a nuestra reacción es porque prácticamente con esta reacción que está subiendo, con esa reacción que está subiendo, pues lo que nosotros diríamos es de que en ese punto final sube la reacción y llega al equilibrio en cero. Y lo mismo pasó al inicio, subía la reacción para tener un valor inicial de 2.95. Bueno, ahora, ya hicimos nuestro diagrama de cortante. Vimos que primero fue recto y luego cayó con una pendiente. ¿Por qué cayó con una pendiente? Ah, pues otra vez, otra vez hay que reclamarle a nuestro profe. En la parte superior, lo que nosotros alcanzamos a ver es de que la carga azul es constante. ¿Qué quiere decir eso de constante? Mira, esa carga azul, esta carga azul tenía un valor que siempre era el mismo. Siempre valía una tonelada por cada metro. Entonces, a la hora que lo integro o que sumo sus áreas, la siguiente gráfica va a ser una línea. Es decir, aquí lo que estábamos viendo era una x a la 0 y a la hora que la integramos, pues vamos a llegar a una x a la 1, una línea. ¿Y qué va a seguir en el siguiente paso? Pues que en el siguiente paso va a ser una x cuadrada que va a abrir hacia abajo. De alguna forma, hoy no estamos haciendo integrales, pero lo estamos haciendo de forma oculta, implícita o tácita, alguien más diría, ¿no? Bueno, entonces pues vamos a continuar con nuestra gráfica de momento. Regresamos a nuestra última sección, a nuestra tercera sección. Y miren, le decimos a nuestro lector, ahora voy a hacer una sumatoria de momentos en el punto X. Y esa sumatoria va a ser igual a 0. Esa última sumatoria de momentos va a ser igual a 0. Y resulta que la primera fuerza, la de la reacción, 2.95, está generando un momento a una distancia X. La segunda fuerza vertical, que va hacia abajo, me va a generar un momento negativo y va a valer 2.59, 2.598 por una distancia de X menos 2. Y después viene una carga distribuida. Esa carga distribuida la voy a puntualizar. Para puntualizarla, te voy a poner ahorita el verde. Fíjate, esa carga distribuida al centro la podría yo puntualizar con un equivalente. ¿Cuánto va a valer la equivalente? Ah, pues eso va a ser la distribuida, que sería 1 tonelada por metro,
por una distancia de x menos 4. Eso es la fuerza. Y ahora hay que multiplicarla por su brazo. Es decir, ¿a qué distancia está bajando esa carga distribuida? Ah, pues está bajando a la mitad de x menos 4. Entonces voy a multiplicarlo por 1/2 de x menos 4. Ok. Y te anoto por aquí que eso es la distancia. La distancia hacia el punto X. Eso me va a provocar un giro negativo. Lo voy a poner por ahí en el signo, ¿no? Negativo. Todo eso tiene que ser igual a 0 y lo único que nos está haciendo falta incluir es el momento flector. Bueno, pues mandamos ese momento flector al otro lado de la expresión, al otro lado de la igualdad. Nos va a quedar momento flector igual a 2.95x, 2.95 x menos 2.598 x menos 2 x menos 2, a ver, no se veía bien, ¿no? Es que fíjense que esta herramienta, a la hora que le hago un zoom, pierde el o que muevo mi pantalla, pierde la función punto, bueno, línea, y me empieza a generar la función punto, ¿no? Bueno, entonces otra vuelta. 2.95x menos 2.598x. Fíjense, ahí estoy multiplicando el primero por la constante por el primer término. Y si lo multiplico por el segundo, me va a dar más 5. Lo que hace rato nos dio, ¿no? 2.598 por 2, 5.196. El primero es negativo, el segundo es positivo. Y después voy a poner un menos, que va a ser este de aquí, ese menos, y voy a generar un corchete. Resulta que adentro hay un medio menos 1/2 de x menos 4 al cuadrado, ¿no? Se repite 2 veces, pues voy a poner x menos 4 al cuadrado. De hecho, podría yo tomar ese corchete y ese corchete pues, prácticamente eliminarlo y dejarlo así como 1/2 de x menos 4 al cuadrado. Y ya, ahí está mi función de momento flector. Ahora, esa función de momento flector, si yo la quisiera simplificar un poquito nada más, momento flector, pues me terminaría dando 0.352 de x más 5.196 menos, pues, 1/2 o 0.5 de x menos 4 al cuadrado. Ahora, podríamos desarrollar esa función, podríamos desarrollar este último término. ¿Qué sería? El cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del tercero. Y sí lo sabemos hacer, ¿no? Para eso nos torturaron mucho tiempo en el nivel medio superior y lo aprendimos a hacer. Pero resulta que también se lo podemos pedir así a la calculadora. Entonces, pues, si se lo podemos pedir así a la calculadora, pues vamos a pedírselo, ¿no? Entonces, mira, vamos a meter esa función. Profesor, antes ¿Sí? de que termine la clase, ¿me Sí. podría explicar una duda sobre el segundo ETS de los que dejó de tarea? Sí. Gracias. Ya con eso acabamos, ¿no? Fíjate, es 0.352 alfa x más 5.196 menos 0.5 de la multiplicación de alfa x menos 4, cierro, alfa al cuadrado, ¿no? Al cuadrado. Ahí está nuestra función, le vamos a decir igual, y queremos que la evalúe de 4 hasta 8 con pasitos de 2. Bueno, pues mira, para x igual a 4, 6 y 8. Resulta que va a valer 6.60 científicamente. Ahora, esos valores, lo que nosotros vamos a hacer,
Entonces, que lo vamos a graficar en nuestra gráfica de momento flector. Y empezamos en 6.6, que es el último punto que teníamos. Después tenemos un 5.308 y luego tenemos un 0. Y prácticamente ya con eso terminamos nuestra parábola de momento flector. Ahora, nuestra gráfica de normal, lo que nos diría hasta el final es de que sigue valiendo menos 1.5. Ahora, ¿qué significa eso? Pues representa que ese 1.5 al final, no sé si recuerdan, que la reacción en X valía también 1.5. Y con eso llegamos al equilibrio. Bueno, pues ahí está nuestra viga hecha por el método de las secciones. Y pues bueno, ahí la tenemos como para que o bien le pudiéramos dar un print screen o guardarla, ¿no? ¿Qué alcanzamos a ver? Pues que baja el momento hasta 0. Bueno, ahí le damos parar y tratamos de explicar la duda que tenía nuestro compañero.